Bien, en esta lección vamos a estudiar los productos notables, que no son otra cosa que multiplicaciones algebraicas que podemos resolver mediante fórmulas. Los productos notables que vamos a estudiar son el binomio al cuadrado, los binomios conjugados, los binomios con un término común y el binomio al cubo. Bien, aquí tenemos la fórmula para resolver el binomio al cuadrado, ya sea que el binomio sea una suma o una resta. ¿Cómo vas tú a identificar un binomio al cuadrado? Y debes saber que el resultado de la multiplicación del binomio al cuadrado siempre será un trinomio llamado trinomio cuadrado perfecto. Ahora tenemos los binomios conjugados y debes aprender a reconocerlos. Los términos son iguales, sin embargo, el segundo término tiene el signo cambiado. El resultado de los binomios conjugados se llama diferencia de cuadrados. Luego tenemos los binomios con un término común. En este caso, solamente un término es idéntico y los otros dos son diferentes o no comunes. El resultado de los binomios con un término común se conoce como trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Por último tenemos el binomio al cubo, que también puede ser una suma o una resta al cubo. Su resultado nos da un polinomio de 4 términos. Ahora vamos a practicar la resolución de cada uno de estos productos notables. En primer lugar vamos a resolver binomios al cuadrado. El primero que tenemos aquí es una suma al cuadrado, por tanto seguiremos el procedimiento de un binomio suma al cuadrado. Comenzamos. Primero debemos identificar quién es A y quién es B en nuestro ejercicio. X es A y B será 6 para este caso particular. Una vez que hemos identificado a A y a B, entonces podemos llevar a cabo la fórmula. Te comento una cosa muy importante. Los signos que obtienes como resultado son fijos, de manera que no debes preocuparte por los signos de tus términos, sino que seguir la fórmula exactamente como está indicado, incluyendo los signos que vas a tener como resultado. Así que el resultado de un binomio suma al cuadrado será una suma de 3 términos. Ahora sí comenzamos. El primer término al cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado. Después tendremos un más el doble del primer término por el segundo. Aquí tenemos el primer término y aquí tenemos el segundo. La multiplicación de estos dos me da x por 6, 6x. Y voy a calcular el doble de este resultado. Así que yo obtendré 12x. Y por último, la fórmula me indica que el segundo término se eleva al cuadrado. Esto es 6 al cuadrado me da 36. Y de esta manera ya terminé mi primer binomio al cuadrado. Ahora vamos a llevar a cabo el segundo binomio al cuadrado. Este binomio es una resta, por tanto yo ya sé que mi resultado tendrá un término positivo, después un término negativo y por último un término positivo. Comenzamos. Identificamos a A, que es X, y a B, que es 9. E iniciamos nuestro procedimiento. El primer término al cuadrado, X al cuadrado, menos el doble de la multiplicación de ambos términos. X por 9 me da 9x. El doble de 9x me da 18x. Y por último,
tendré una suma. El segundo término al cuadrado. 9 al cuadrado me da 81. Y ya he terminado este segundo binomio al cuadrado. Pasamos al tercero. A en este caso es 3x y B es 9. Entonces, y además tenemos una resta, así que yo ya sé que mi segundo término del resultado será negativo. Comenzamos. El primer término al cuadrado, 3x al cuadrado me da 9x cuadrado. Menos 2 veces la multiplicación del primer término por el segundo. Entonces multiplico 3x por 9 y obtengo 27x. 2 veces 27x me da 54x. Más el cuadrado del segundo término. 9 al cuadrado me da 81. Y ya terminé mi binomio, mis ejercicios de binomios al cuadrado. Ahora paso a los binomios conjugados. ¿Cómo los identifico? Yo tengo los términos A y B, pero el segundo término tiene el signo cambiado. Entonces, en esta multiplicación ya reconozco a A y ya reconozco a B. B con signo negativo y después B con signo positivo. Estos dos binomios se llaman binomios conjugados y su resultado será una diferencia de cuadrados. Por tanto, yo ya sé que voy a tener una resta del cuadrado de A, que será el cuadrado de X, o sea, X al cuadrado, menos el cuadrado de B. 6 al cuadrado me da 36. Y ya terminé estos binomios conjugados. Paso al siguiente. A es 2x, B es 7. A es 2x, B es 7. Y son conjugados porque B en el primer factor es positivo y en el segundo factor es negativo. Como yo ya sé que tengo binomios conjugados, también sé que mi resultado es una diferencia del cuadrado de A menos el cuadrado de B. Entonces, A al cuadrado es 2x al cuadrado, que esto me da 4x cuadrado. B al cuadrado es 7 al cuadrado, esto me da 49. Y ya terminé estos binomios conjugados. Voy a pasar al tercero. Ah, caray, aquí este factor está desordenado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder visualizar muy bien nuestros binomios conjugados es ordenarlo. Ordeno 3x menos 2. Ahora sí ya puedo identificar muy bien a A y a B, cada uno en ambos casos, con el signo cambiado. Ahora sí lo resuelvo. Estos binomios conjugados me dan por resultado una diferencia del cuadrado de A, 3x al cuadrado me da 9x al cuadrado. Y el cuadrado de B, 2 al cuadrado me da 4. Y ya terminé la resolución de mis binomios conjugados. Ahora pasamos a los binomios con un término común. ¿Cómo los voy a reconocer? Uno de los dos términos que de los factores que se están multiplicando es igual. Aquí está A en ambos casos. Y el otro término no tiene nada que ver con el término del siguiente factor. Entonces esto lo voy a tomar como B y esto como C. Aquí hay una cosa muy importante. En los binomios con un término común, los signos de mi resultado final dependerán de los signos de las operaciones que yo realice de suma y multiplicación. Por tanto, estos resultados no tienen un signo fijo.
Debo tener mucho cuidado con los signos que voy obteniendo al sumar y al multiplicar. Bien, entonces vamos a comenzar. La fórmula dice el término común al cuadrado. A, en este caso es x al cuadrado. Más, provisionalmente voy a poner el signo de más y voy a usar paréntesis para proteger los signos de cada uno de mis sumandos entre b y c. b es menos 6 y c es más 8. La fórmula dice que los debo sumar. Menos 6 más 8. Y después multiplicarlos por el término común. El término común es x. Y ya tengo el segundo término de mi resultado. El tercer término se forma multiplicando los términos no comunes. Multiplicar entonces menos 6 por más 8. Una vez que yo ya he desplegado todo el resultado según la fórmula, pues lo que me queda es desarrollar las operaciones indicadas para poder simplificar mi resultado. El primer término, pues no tengo nada que hacerle, simplemente lo copio. El segundo término voy a tener que operar esta suma algebraica menos 6 más 8, que me va a dar más 2 y multiplicarla por x. El resultado será más 2x. Y por último, realizar la operación menos 6 por 8. Esto me da menos 48. Listo. Ya terminé mi primer par de binomios con un término común. Pasamos al otro. Reconocemos los binomios con un término común y vemos que aquí anda el término común y estos son los términos no comunes. Entonces vamos a aplicar la fórmula una vez más. La fórmula dice el término común al cuadrado. Mi término común es 2x, por tanto 2x al cuadrado me da 4x cuadrado. Más el resultado de la suma entre los términos no comunes. Más 7, más 10, multiplicados por el común, multiplicados por 2x. Y por último, tendré la multiplicación de los términos no comunes. Más 7 multiplicado por más 10. Vamos a destacar el signo más. Bien, lo que sigue es simplificar esta operación. Mi primer término no tengo nada que hacerle, simplemente copiarlo. Mi segundo término, mira dónde empieza y dónde termina. Tengo que sumar estos dos términos y a mi resultado multiplicarlo por 2x. 7 más 10 me da 17. 17 por 2x me da 34x. Y no me preocupo por los signos porque yo estoy viendo que todo me va a dar positivo. El último resultado será la multiplicación de 7 por 10. 70. Y ya terminé este par de binomios con un término común. Vamos a hacer el último. Otra vez nos encontramos desordenado uno de los factores de mi producto notable. Vamos a ordenarlo. Tengo 3x más 1 multiplicado por 3x menos 2. Ahora sí, ya ordenado, puedo identificar perfectamente mi término común y mis términos no comunes. Ahora sí puedo aplicar la fórmula. La fórmula dice el término común al cuadrado. 3x al cuadrado me da 9x cuadrada. Más la suma de los no comunes.
1 menos 2, multiplicados por el término común, 3x, más la multiplicación de los no comunes, 1 por menos 2. Y aquí abajito vamos a poner nuestro resultado. El primer término, nada que hacerle. El segundo término será 1 menos 2 me da menos 1. Menos 1 por 3x me da menos 3x. Y el último es 1 por menos 2 me da menos 2. Y listo. Ya terminé mis binomios con un término común. Ahora vamos a pasar al binomio al cubo. Vamos a resolver el primero. Aquí sí podemos regresar otra vez a la facilidad que nos da la fórmula de que los signos que vamos a obtener como resultado vienen con la fórmula. Así que si yo tengo una suma al cubo, mis 4 términos serán positivos. Y si tengo una resta al cubo, tendré signos alternados. El primero positivo, después negativo, positivo y negativo. Bien, identifico mi binomio al cubo. Aquí está. Esta es una resta. Así que yo ya sé que tendré alternados los signos de cada uno de mis términos resultantes. Ahora voy a realizar las operaciones indicadas en la fórmula de mi binomio al cubo. Vamos a identificar al primer término, que es A, y al segundo término, que es B. Ahora sí, conforme a la fórmula, comenzamos. El primer término al cubo, x al cubo, ¿está? Menos, porque voy a alternar mis signos, 3 veces el primer término al cuadrado, x al cuadrado, por el segundo término, que es 2, más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término. 2 al cuadrado era 4. Por último, menos el cubo del segundo término. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y ahora vamos a limpiar y simplificar nuestro resultado obtenido. Mi primer término, nada que hacerle, así que nada más lo copio. Mi segundo término es todo esto. Aquí está. Veamos el signo, ya sabemos que vamos a obtener un signo negativo y simplemente vamos a realizar las operaciones con los coeficientes que nos quedaron indicadas. Esto es 3 por x cuadrada por 2 me da 3 por 2, 6x cuadrada. El siguiente término yo ya sé que es positivo y es el resultado de multiplicar todo esto. 3 por x por 4. 3 por 4, 12x. 12x. Y por último, obtengo un signo negativo y elevo al cubo el segundo término. No, ya lo tenía acá. Ahí está. Simplemente lo copio. Y con esto yo ya terminé mi primer binomio al cubo. Vamos a hacer el siguiente. Caray, mira, notamos que es muy parecido al anterior, solamente hay un cambio de signo. Y pues vamos a ganar un poco de tiempo. Yo ya sé que mis resultados serán similares y la diferencia nada más será que mis signos van a cambiar. Pues vamos a copiar los anteriores, pero ahora todos
con signo positivo. Y por último, más 8. Y yo ya terminé. ¿Por qué? Porque la única diferencia entre estos dos binomios al cubo es el signo. Ahora vamos a realizar este tercero. Yo aquí veo un binomio multiplicado por sí mismo 3 veces. Este es un binomio al cubo. X más 3 al cubo. Así que voy a realizar esta operación siguiendo la fórmula del binomio al cubo. Mira, aquí está A, aquí está A y aquí está B. Comenzamos y a ver si nos sale mental las operaciones. Mi primer resultado es el primer término al cubo, X al cubo. Después, 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo. X al cuadrado por 3, 3x al cuadrado. Y esto es 3 veces. Entonces yo tendré 3 por 3x al cuadrado, 9x al cuadrado. Bien, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. El primero por el cuadrado del segundo. Esto es x por 9, 9x. Y esto será 3 por 9x. Me da 27x. Y por último, más el cubo del segundo término. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y salió mental. Y hemos terminado.